Todos los ciudadanos padecemos en mayor o menor medida los problemas de movilidad que existen en nuestras ciudades y nos enfrentamos a ellos con mayor o menor éxito. ¿Pero realmente sabemos qué es la movilidad? A pesar de que el término movilidad lo utilizamos con mucha frecuencia en nuestro día a día, su concepto incluye una gran variedad de elementos que muchos desconocen. Un error habitual es equiparar movilidad a tráfico, cuyo objeto de estudio es básicamente la circulación de vehículos motorizados. Frente a esto, la movilidad tiene como objeto el desplazamiento de personas y mercancías, independientemente, o mejor dicho, incluyendo a todos los modos de transporte con los cuales realizan estos desplazamientos. Y esta diferencia supone una mayor riqueza conceptual, ya que el análisis de la movilidad tendrá que realizarse bajo el prisma de la diversidad. Diversidad de personas que se mueven, cómo se mueven los niños, los jóvenes, los mayores, las mujeres, las personas con discapacidad y no solo los conductores. Y diversidad de modos de transporte en los que se mueven, a pie, en bicicleta, en transporte público, como el autobús, metro, tren de cercanías, etc., y no solo en vehículo privado. Es decir, que cuando hablamos de movilidad, tenemos en cuenta las necesidades de desplazamiento de todos los grupos de población en todos los modos de transporte, sin olvidarnos, por supuesto, de la distribución urbana de mercancías. La movilidad urbana sostenible supone un paso más en el desarrollo del concepto de movilidad, proponiendo un modelo en el que los modos de transporte menos contaminantes e invasivos sean predominantes. Este concepto emerge ante la constatación de las consecuencias ambientales y sociales del modelo de movilidad prioritario en las grandes ciudades, con un peso elevado del vehículo privado. Las consecuencias ambientales de este modelo son de todos conocidas. El consumo de energía, ya que el sector del transporte es el de mayor consumo, con un 42% de la demanda final total, o la contaminación atmosférica, con un 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero además se genera congestión, ruido, consumo de espacio, etc. Respecto a las consecuencias sociales, podemos hablar de accidentes y riesgos laborales, sedentarismo, falta de autonomía de niños y mayores, etc. Finalmente, se pierde calidad de vida. ¿Y cuál es la propuesta de la movilidad urbana sostenible en este contexto? Invertir la pirámide de la movilidad. Es decir, que el coche no sea el modo de transporte prioritario, sino que lo sean los modos de transporte no motorizados, como el desplazamiento a pie o en bicicleta, seguidos del transporte público y, por último, el vehículo privado. Para conseguir este cambio es necesario añadir otro elemento fundamental, como es la accesibilidad, es decir, la facilidad de acceso a los destinos que generan el desplazamiento de la población. Fomentar la proximidad es un elemento clave en el camino hacia la movilidad sostenible. Y ello se relaciona directamente con el modelo urbano. El urbanismo disperso, de baja densidad, fomenta el transporte en vehículo privado. Por el contrario, la compacidad favorece los desplazamientos en modos más sostenibles. Pero si por algo destaca la movilidad sostenible, es por situar a la ciudadanía en el centro de las políticas de movilidad. La participación social se constituye como un elemento imprescindible para conocer las demandas ciudadanas e integrar sus requerimientos en las medidas de mejora. Una vez conocido el marco conceptual de la movilidad sostenible, voy a esbozar algunos retos a los que se enfrenta la planificación de la movilidad urbana con criterios de sostenibilidad. En primer lugar, destacaría el calmado de tráfico en el centro de las ciudades. Son muchos los centros urbanos de las ciudades de nuestro entorno que han aplicado medidas de calmado de tráfico y control de acceso al tráfico motorizado. Londres, Berlín, Madrid, ganando de esta forma espacio para el peatón, la bicicleta, mejorando la red de transporte público, restringiendo el acceso en coche al centro, etc. Los espacios mejoran drásticamente, reduciéndose el ruido, la congestión, la contaminación y facilitando el surgimiento de una nueva forma de vida urbana. Pero si la gestión de estos espacios no es integral, estos cambios también pueden implicar problemas relacionados con el turismo masivo, la subida de precios de la vivienda, la pérdida de habitantes y de vida de barrio, etc. El siguiente sería el reto de las periferias. Las ciudades no son solo los centros urbanos. Los barrios periféricos y las coronas metropolitanas en muchos casos son dependientes de la ciudad central o de otros municipios periféricos, lo que implica muchos desplazamientos, en gran medida en vehículo privado. Sería necesario recualificar estas periferias desde el punto de vista de la accesibilidad y proximidad y dotarlas de alternativas de transporte al vehículo privado. También quisiera destacar el reto de la movilidad al trabajo. La movilidad al trabajo supone el motivo principal de desplazamientos cotidianos en áreas urbanas y metropolitanas.
El coche es el modo de transporte que se utiliza en mayor proporción en estos trayectos. Es ineludible optimizar los desplazamientos al lugar de trabajo para facilitar que los trabajadores accedan de una forma más sostenible. Uno de los instrumentos para implantar medidas de mejora son los planes de transporte al trabajo. Por último, quisiera hablar del reto de la movilidad infantil. El número de viajes que realizan los niños y niñas andando se ha reducido drásticamente en nuestras ciudades en los últimos años, consecuencia tanto del modelo urbano como de la percepción de inseguridad o riesgo que sienten las familias. Esto tiene importantes consecuencias para la infancia, como el sedentarismo y la falta de autonomía, además de suponer un empobrecimiento de nuestras ciudades. Los caminos escolares son una buena iniciativa para fomentar el acceso a pie de la infancia a los colegios, así como el rediseño de los entornos escolares. Pero existen otros muchos desafíos, como el papel de los nuevos vehículos de movilidad personal y las nuevas formas de transporte compartido, o el aumento de la distribución urbana relacionada con el auge del comercio electrónico, así como la necesidad de la accesibilidad universal para personas con discapacidad. En este contexto, y con numerosas políticas y directrices, tanto comunitarias como a escala nacional e internacional, que promueven la lucha contra el cambio climático y la mejora del medio ambiente urbano, la planificación y gestión de la movilidad en las ciudades supone un reto complejo e ineludible y que requiere una amplia transversalidad, ya que, como se ha visto, las medidas de transporte y movilidad son necesarias, pero no suficiente. Se hace necesario incorporar una nueva mirada a la ciudad, tanto desde el punto de vista de su diseño como de su gestión, para crear ciudades accesibles, saludables e igualitarias.